Parecían dos estudiantes comunes, pero ocultaban una tormenta. Eric y Dylan desataron un caos que rompió la inocencia de una generación y cambió la historia para siempre. Un viaje oscuro a la mente de los dos jóvenes que convirtieron una escuela en una zona de guerra. Adéntrate en los motivos ocultos y las señales que nadie supo interpretar a tiempo. Una cronología impactante que revela la verdad detrás de la tragedia. Advertencia. Algunas escenas han sido recreadas con el único objetivo de ayudar a comprender mejor los hechos investigados. Capítulo 1. Origen y personaje. Littleton, Colorado. Finales de los 90. Casas prodijas, césped cortado al milímetro, camionetas limpias en las entradas. En el aire hay ese olor seco de las afueras y una idea extendida que funciona como un mantra de seguridad. Aquí no pasa nada. Littleton es el epítome del sueño americano en su versión de montaña. Columbine High School es parte de ese paisaje de postal. Pasillos amplios, luces blancas fluorescentes que zumban bajito, vitrinas llenas de trofeos de oro que brillan bajo el sol del mediodía. Es un lugar donde la vida parece escrita de antemano, donde el éxito se mide por la posición en el equipo de fútbol o la popularidad en el baile de graduación. Pero en ese mismo escenario de perfección impostada, dos adolescentes están aprendiendo otra cosa muy distinta. ¿Cómo se siente volverse invisible por fuera, mientras por dentro el ruido es ensordecedor? Y cómo suena la rabia cuando nadie, absolutamente nadie, tiene la intención de escucharla. Eric Harris llega a Colorado como un nómada en un mundo de raíces profundas. Nace en Wichita, Kansas, en 1981, y su infancia se arma y se desarma al ritmo de un padre militar, Wayne Harris, un hombre de disciplina y orden. Las mudanzas son constantes. Hoy es Ohio, mañana es Michigan, pasado es Nueva York. Eric tiene que aprender a ser el chico nuevo una y otra vez. Tiene que descifrar nuevos códigos sociales, nuevos grupos de poder y nuevas formas de ser rechazado. Esa vida de maletas lo vuelve un observador agudo, pero también siembra una semilla de desapego. En algunos lugares encaja, incluso es recordado como un niño amable que jugaba al béisbol. Pero a medida que la pubertad lo alcanza, algo cambia. Quienes lo tratan en Littleton describen una mecha corta, una necesidad casi patológica de dominar la conversación, de tener la última palabra. Para Eric, ceder no es un acto de cortesía, es una humillación pública. Empieza a desarrollar un desprecio por lo que él llama la gente común, aquellos que siguen las reglas sin cuestionar. Su mente empieza a orbitar alrededor de una idea peligrosa, la superioridad biológica y la fantasía de ser un juez por encima de la moral humana. Dylan Klebold, en cambio, es la otra cara de la moneda, pero con el mismo final trágico. Él es de ahí, de las montañas rocosas. Nace en una familia que desde afuera parece el ideal de la estabilidad del intelecto. Sus padres, Thomas y Sue, son personas educadas, artistas y profesionales que fomentan el pensamiento crítico. Dylan es brillante. Entra a programas para alumnos con alto potencial, tiene una mente dotada para las matemáticas y la tecnología. Pero mientras su cerebro vuela, su espíritu se hunde. Puertas adentro de su propio cráneo, Dylan se pliega sobre sí mismo como un papel viejo. No es el chico que pelea para ocupar lugar como Eric, es el que se corre, el que mira desde la última fila, el que se ríe un segundo tarde para encajar. Quienes lo conocieron hablan de una timidez que rozaba el dolor, de una incomodidad social que lo hacía caminar encorvado, como si quisiera pedir perdón por ocupar espacio. En sus diarios secretos, que nadie vería hasta que fuera demasiado tarde, Dylan no escribía sobre odio, sino sobre un vacío existencial, una tristeza que se había vuelto su única compañera constante y una búsqueda desesperada de un amor que creía imposible. En la superficie, Eric y Dylan no parecen el mismo tipo de persona. Uno es fuego, el otro es hielo. Uno quiere quemar el mundo, el otro quiere desaparecer de él. Y sin embargo, en los pasillos de Columbine se encuentran. Se conocen en el mundo cotidiano de la escuela.
clases de vídeo, trabajos prácticos aburridos y el cansancio compartido de ser adolescente en un lugar que premia la uniformidad. Comparten refugios, los videojuegos como Doom, la programación de computadoras y las grabaciones caseras donde juegan a ser personajes de acción. Ambos trabajan en Blackjack Pizza, un local a pocos minutos de la escuela. Entre el calor de los hornos, el olor a harina y los turnos nocturnos, se forma una complicidad que va más allá de la amistad común. Para cualquier cliente que los viera eran solo dos pibes pasando el tiempo, ahorrando dinero para sus cosas. Pero en esas horas de trabajo el eco de sus frustraciones empezaba a crear una cámara de resonancia. Lo que uno pensaba, el otro lo validaba. Lo que uno odiaba, el otro lo alimentaba. Columbine es un colegio grande, y como todo ecosistema cerrado tiene jerarquías feroces. Arriba están los deportistas, los jocks, que caminan por los pasillos con una impunidad que Eric y Dylan detestan. Abajo, los invisibles, los raros, los que usan abrigos largos en primavera. El choque con esas fronteras deja marcas profundas. A veces son burlas directas, otras veces es el desprecio silencioso de ser ignorado en la cafetería. Para Eric, estas ofensas son una declaración de guerra. Empieza a escribir en su sitio web y en su diario con una ferocidad nueva, adoptando el alias de R.E.B. Se interesa por la estética militar, por el poder absoluto que otorgan las armas y por la idea de una selección natural donde él es el depredador. Dylan, bajo el alias de Vodka, sigue a Eric, no por convicción ideológica inicial, sino porque Eric le da algo que él no tiene, un propósito para su dolor. Donde Eric ve una oportunidad de venganza, Dylan ve una salida definitiva a su agonía interna. Hay un mito que circula en la escuela, la Trench Coat Mafia, un grupo de marginados que visten de negro y escuchan música industrial. Eric y Dylan orbitan ese goto, pero no pertenecen del todo. Ellos están en su propia liga, en una espiral que nadie más puede ver. En enero de 1998 ocurre el primer gran choque con la realidad. Son detenidos por robar herramientas de una camioneta estacionada en un camino oscuro. Es una línea roja cruzada. El sistema judicial intenta arreglarlos con un programa de desviación juvenil, servicio comunitario, clases de control de ira y asesoramiento. Eric, con su capacidad casi camaleónica de mentir, convence a todos de que es un chico arrepentivo. Sus evaluadores escriben que es un joven con un futuro brillante. Pero por dentro, la detención solo acelera el proceso. El sistema no lo detuvo, lo hizo más cuidadoso, lo hizo odiar con más método. En esos meses finales, mientras Littleton sigue con sus mañanas de café y periódicos en la puerta, Eric y Dylan empiezan a dejar pistas que el mundo decidiría ignorar hasta que el humo cubriera el cielo de Colorado. Graban vídeos en el sótano, las famosas basement tapes, donde se despiden, se burlan de sus compañeros y muestran sus armas. No es solo un plan criminal, es una puesta en escena. Quieren dirigir el recuerdo que el mundo tendrá de ellos. Eric busca la infamia, Dylan busca el final. Y mientras tanto, el origen de la tragedia se termina de cocinar en el silencio de sus habitaciones. No fue un solo evento, fue un clima. Una rabia que aprendió a usar máscara y una tristeza que encontró en la violencia su único lenguaje. El terror no llegó gritando desde lejos, llegó caminando tranquilo, con una mochila al hombro, saludando a conocidos en el pasillo de la escuela un martes por la mañana. Capítulo 2. Los hechos. Martes 20 de abril de 1999. Littleton se despierta bajo un sol de primavera que promete un día perfecto. En la escuela secundaria de Columbine es el día del cóctel, una tradición inofensiva donde los estudiantes se visten con sus mejores galas. Pero mientras la mayoría se preocupa por los exámenes finales o el baile de graduación, Eric Harris y Dylan Klebold están siguiendo un horario que han ensayado en sus mentes durante un año. No es una explosión de ira repentina, es una operación militar coreografiada. A las 11:10 de la mañana, 2 coches cargados de muerte entran en los estacionamientos de la escuela. Eric y Dylan no se bajan de inmediato, se quedan ahí, sentados, rodeados de bombas de fabricación casera, escopetas recortadas y una carabina de 9 milímetros. Están esperando que el reloj marque el inicio del fin. El plan original no era un tiroteo,
sino un atentado masivo. Habían colocado 2 bolsas de lona en la cafetería con bombas de propano programadas para estallar durante el turno del almuerzo. Querían que el techo colapsara y que cientos murieran bajo los escombros. Pero las bombas, por un capricho del destino o por un error en los circuitos, nunca estallaron. Al ver que el humo no salía de las ventanas de la cafetería, el plan cambia sobre la marcha. Eric se encuentra con un compañero, Brooks Brown, en el estacionamiento. «Brooks, me caes bien. Lárgate de aquí. Vete a casa», le dice Eric, con una frialdad que Brooks no olvidaría jamás. Minutos después, los 2 jóvenes se colocan sus gabardinas negras. Eric sube a la parte superior de la escalera que da a la entrada oeste, saca su arma y el aire de Littleton se rompe por primera vez. Rachel Scott y Richard Castaldo están almorzando en el césped, disfrutando del sol. No tienen tiempo de entender qué está pasando. Rachel muere en el acto. Richard queda gravemente herido. Dentro de la escuela, el ruido de los disparos se confunde inicialmente con una broma, con efectos de sonido de alguna clase de teatro o con petardos sobrantes. Pero cuando los estudiantes ven a Eric y Dylan caminando hacia la entrada, disparando a cualquiera que se mueva con una indiferencia mecánica, el pánico se apodera de los pasillos como un incendio forestal. A las 11:29, el caos se traslada a la biblioteca. Este es el epicentro del horror. Patty Nielsen, una profesora que ya ha sido herida por esquirlas, está bajo el mostrador gritando por teléfono a los servicios de emergencia. Les ruega a los 56 estudiantes presentes que se escondan debajo de las mesas, que no se muevan, que no respiren. Eric y Dylan entran. El ambiente cambia. Ya no hay gritos de guerra, hay una calma depredadora. Durante los siguientes 7 minutos y medio, la biblioteca se convierte en un laberinto de crueldad. Los atacantes se mueven entre las mesas, burlándose de sus víctimas antes de apretar el gatillo. No buscan objetivos específicos, buscan el impacto máximo del terror. ¿Todavía crees en Dios?, le preguntan a una chica. Disparan debajo de las mesas, ríen cuando las armas retroceden. Es una escena que parece sacada de una película de horror, pero el olor a pólvora y la sangre en la alfombra son demasiado reales. 10 personas pierden la vida en ese espacio cerrado. Cada disparo reverbera contra las paredes, amplificando la sensación de que no hay salida, de que el mundo exterior ha dejado de existir. Mientras tanto, afuera, la policía de Littleton y las unidades SWAT empiezan a rodear el edificio. Pero la doctrina de la época es esperar y establecer un perímetro. Nadie entra. Los atacantes lo saben, tienen el control total del edificio. Después de la masacre en la biblioteca, Eric y Dylan abandonan la sala y comienzan un errático recorrido por los pasillos. Pasan frente a aulas donde los profesores han bloqueado las puertas con armarios y pupitres. Miran a través de los cristales de las puertas, cruzan miradas con estudiantes que están seguros de que van a morir. Disparan ráfagas aleatorias, lanzan pequeñas bombas Molotov que llenan los pasillos de un humo negro y espeso. El sistema de alarma se ha activado y las luces blancas que parpadean sin cesar crean una atmósfera alucinante. Es el escenario que Eric había imaginado en sus diarios. El caos absoluto, la destrucción de la institución que tanto odiaba. Pero hay algo extraño en sus movimientos. Parecen que están perdiendo el impulso, como si la realidad del acto estuviera empezando a pesar más que la fantasía. Regresan a la cafetería. Las cámaras de seguridad los graban. Se ve a Eric agachado, tratando de hacer estallar las bombas de propano que fallaron al principio disparándoles desde lejos. Hay algo patético en ese esfuerzo final por lograr el gran incendio que nunca ocurrió. Dylan camina detrás de él, bebiendo de un vaso de agua que alguien dejó olvidado en una mesa, observando el desastre que habían provocado.
Ya no disparan a los estudiantes que ven correr por las ventanas. El frenesí parece haber sido reemplazado por una pesadez existencial. Suben de nuevo a la biblioteca. El lugar está ahora en silencio, roto solo por los quejidos de los heridos y el sonido constante de las alarmas. Los estudiantes que pudieron escapar ya no están. Solo quedan los muertos. Eric y Dylan se dirigen a una mesa cerca de las ventanas donde pueden ver la actividad frenética de la policía afuera. Han cumplido su parte con el destino. A las 12:08, los últimos disparos resuenan en la biblioteca. No son disparos contra otros, sino contra ellos mismos. Eric Harris muere instantáneamente. Dylan Klebold tarda unos segundos más. El silencio que sigue es sepulcral. En la biblioteca, el humo se disipa lentamente mientras el agua de los aspersores empieza a caer sobre los cuerpos, mezclándose con la sangre. Afuera el mundo está a punto de cambiar para siempre. La imagen de los estudiantes saliendo de la escuela con las manos sobre la cabeza, las ambulancias alineadas y los padres desesperados esperando detrás de las cintas amarillas se convertirá en el nuevo estándar del dolor moderno. Columbine ya no es el nombre de una escuela, es el nombre de una herida. Los hechos de ese día duraron poco menos de una hora, pero su impacto se extendería por décadas. Eric y Dylan dejaron atrás una escena de guerra en un suburbio tranquilo, un rompecabezas de casquillos y diarios que los investigadores tardarían años en intentar comprender. Pero en ese momento, bajo el sol de la tarde de Colorado, solo queda el eco de la violencia y una pregunta que nadie sabe responder. ¿Cómo es posible que todo esto estuviera ocurriendo mientras el resto del mundo seguía girando? El capítulo de la acción ha terminado, pero el de las consecuencias apenas está comenzando a escribirse en el asfalto de Littleton. Capítulo 3. El final y las causas posibles. Cuando el último eco de los disparos se extinguió en la biblioteca de Columbine, no hubo un alivio inmediato. Lo que quedó fue un silencio espeso, cargado de un horror que Littleton, Colorado, tardaría décadas en procesar. Mientras los equipos de emergencia recuperaban los cuerpos y los forenses comenzaban a marcar casquillos sobre la alfombra manchada, el mundo exterior buscaba respuestas desesperadas. Se necesitaba un culpable, una explicación lógica que nos permitiera dormir tranquilos por la noche. Pero la realidad, como suele ocurrir en las historias de verdadera oscuridad, no era simple. El final de Eric Harris y Dylan Klebold no fue solo el cierre de una masacre, fue el inicio de un debate global sobre la salud mental, el acoso escolar y la cultura de la violencia. Para entender el final, debemos mirar hacia atrás, hacia los restos de sus diarios y hacia las conclusiones de quienes intentaron entrar en sus mentes cuando ya no quedaba nada de ellos. El análisis posterior revelaría una verdad incómoda. No eran dos monstruos idénticos, sino dos fuerzas distintas que, al chocar, provocaron una explosión perfecta. La investigación del FBI, liderada por expertos como Duane Fuselier, arrojó una luz fría sobre la psicología de los atacantes. Eric Harris no era simplemente un chico enojado. Los perfiles criminales lo describieron como un psicópata con rasgos narcisistas. Para Eric, la masacre no era una respuesta al dolor, sino una declaración de superioridad. Sus escritos estaban llenos de un desprecio absoluto por la raza humana, a la que consideraba inferior. No buscaba justicia, buscaba dejar una huella de fuego en la historia. Dylan Klebold, sin embargo, presentaba un perfil diferente. Sus diarios estaban plagados de autodesprecio, soledad y una profunda depresión suicida. Dylan quería morir mucho antes de querer matar. La tragedia ocurrió porque estos dos perfiles se alimentaron mutuamente. Eric necesitaba un seguidor que no cuestionara su visión, y Dylan necesitaba a alguien que le diera el empujón final para salir de un mundo que odiaba. Fue una simbiosis letal, donde la rabia de uno le dio dirección a la tristeza del otro.
En los meses siguientes, la sociedad intentó culpar a los elementos externos. Se señaló a la música de Marilyn Manson, a los videojuegos como Doom y a las películas de acción. Se creó el mito de la Trench Coat Mafia para tratar de encasillar a los responsables como marginados sociales que se vengaban de los populares. Pero con el tiempo, esa narrativa se desmoronó. El acoso escolar en Columbine era real y sistémico, pero miles de jóvenes sufren acoso y no entran a una escuela con armas automáticas. Lo que ocurrió aquel abril fue algo más complejo, una falla masiva en los sistemas de detección. Las señales estaban ahí, los ensayos de clase cargados de violencia, las detenciones previas, los videos caseros. Sin embargo, nadie supo conectar los puntos. El final de la historia nos enseña que el peligro no siempre se viste de villano, a veces se esconde detrás de una sonrisa educada o de un silencio prolongado en el fondo de una habitación. Al analizar las causas, nos damos cuenta de que no hay una única respuesta. Fue la suma del acceso fácil a las armas, la alienación social, las enfermedades mentales no tratadas y una cultura que a veces glorifica la destrucción. El caso de Littleton no es solo un registro policial, es un espejo en el que nadie quiere mirarse. Un espejo que nos pregunta qué estamos haciendo por aquellos que se sienten invisibles en nuestras propias comunidades. Porque al final del día, las armas son solo herramientas. El verdadero origen de la tragedia siempre comienza mucho antes, en el rincón más oscuro del alma humana, donde el resentimiento se convierte en identidad. En este rincón del mundo digital, buscamos ser una luz serena en medio de las mentes oscuras. Analizamos los hechos no por morbo, sino por la profunda necesidad humana de comprender lo que parece incomprensible. Te invito a suscribirte y a formar parte de nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite seguir explorando la verdad, siempre con la dignidad que las víctimas merecen y la profundidad que los hechos demandan.